O sea que no tenía... Este se sube. Hay un formato de. Sí. Acute size effects of the. Me dijo Miguel que le diéramos unos minutos. ¿Ya se ve? Miguel, ya está por ahí. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí se ve.
Acompáñame, Padre. Hola, buenos. No, acá. Desde allí. Bien. Hey. Acompáñame. Usted me dice en qué diapositiva la pongo. A ver, en la siguiente nos habíamos quedado donde habían dos perfiles, ¿no? No, entonces anterior. Ahí. Ahí, ajá. Ok. Entonces, bueno, ¿tiene alguna pregunta que vimos la clase anterior? No, Miguel. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos visto cómo era la dependencia de las curvas de PDP con el tamaño de campo. Que si recordamos, por ahí alguien tiene el micrófono, no sé si lo pueden, eso hay un... gracias. Bueno, entonces habíamos comentado que la dependencia de las curvas de porcentaje de dosis en profundidad con el tamaño de campo, al aumentar el tamaño de campo, la profundidad de la dosis máxima se acercaba hacia la superficie y la dosis en profundidad aumentaba. Entonces, eso era básicamente porque aumentamos el volumen de radiación dispersa, bueno, que genera radiación dispersa, y esa radiación, su energía es menor. Entonces, es equivalente a disminuir la energía por medio de las parámetros del que dependen las curvas de porcentaje de dosis en profundidad, pues obviamente es la Buenos energía. días. En este caso, si solo... Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. No sé si se escuche. Sí, doctora, buenos días. Hola. Buenos Buenos días. Buenos, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Entonces, bueno, si le avanzamos por favor a la siguiente diapositiva, Eric. La siguiente. Entonces, bueno, ahí estamos mencionando otro parámetro que es el TMR, que básicamente es lo mismo que el PDP, pero se mide de diferente manera. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de medición. Pero básicamente, ¿se acuerdan del PDP? Habíamos dicho que dependía de estos cuatro parámetros, que es la distancia, la energía del haz, el tamaño de campo y obviamente la profundidad. En el caso Buenos del días. sí, buenos días.
¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, Miguel, te escuchas bien. Ok, bueno, continuamos. Entonces, el TMR es otro parámetro que es, como les comentaba, básicamente lo mismo que el PDP, pero lo que cambia es la manera en que lo medimos. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la utilidad del TMR y por qué se utiliza y por qué se definió. Perdón, denme un momentito, estoy tratando de conectar el lápiz para hacer unas anotaciones. Parece que, vamos a ver si ya, ahí está. Entonces, a ver si te puedes regresar a la diapositiva que estábamos. Ándale ahí. Entonces, bueno, voy a hacer unas notillas ahí. Entonces, el PDP voy a hacer aquí unos dibujitos. Imagínense que este es nuestro maniquí de agua. Aquí tenemos el campo de radiación. Y aquí con ese puntito que voy a dibujar de rojo. Ahí. Okay, este es el haz de radiación. Esta línea punteada es el eje central del haz. Y este puntito rojo es un detector. Con eso voy a medir radiación. Entonces, ¿qué hago para medir un PDP? Mantengo la distancia de lo que sería la fuente a la superficie de maniquí fija. Generalmente serían 100 centímetros. Y voy moviendo el detector en profundidad. Y lo que voy obteniendo pues es una curva como esta, ¿no? Que es el PDP. Entonces, conforme mi detector se mueve en profundidad, esto es lo que vamos obteniendo. Entonces, por aquí, que sería la profundidad de la dosis máxima, vamos a suponer que esté por acá más o menos, y de ahí la dosis empieza a disminuir. Entonces, eso sería la manera de medir. Ahora, ¿cómo medimos un TMR? Un PDP se define como la dosis a una cierta profundidad entre la dosis a la profundidad del máximo multiplicada por 100. El TMR se define igual, pero como les digo, la diferencia es la manera de medirlo. Voy a borrar todo. Ahora, ¿cómo medimos un TMR? Entonces, igual vamos a poner aquí nuestro maniquí. Ahí está el haz de radiación. Igual aquí está el eje central. Y este es nuestro detector con lo que vamos a medir la radiación. Entonces ahora vamos a suponer que quiero medir, no sé, a 10 centímetros de profundidad. Entonces en lugar de poner mi maniquí a 100 centímetros, bueno, la superficie, entonces la voy a poner a 90 centímetros y a 10 centímetros el detector. Si quiero medir a 20, pongo la superficie a 80 y a 20 centímetros el detector. Pero entonces, si se dan cuenta, lo que se va a mantener fijo es la distancia de la fuente al detector. Siempre van a ser 100 centímetros. Entonces, ¿cómo le hago para medir una curva de dosis en profundidad? En lugar de ir bajando mi detector, lo que voy a hacer es irle poniendo más agua al maniquí. Entonces, quiero medir a más profundidad, le pongo más agua y así, ¿no? Y entonces, lo que obtengo es, que voy a borrar todo.
lo que obtengo es una gráfica igual, que va a ser de la misma manera, pero con la diferencia de que no se mueve la distancia del detector a la fuente, sino lo que cambia es la distancia de la fuente a la superficie del maniquí. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacemos algún tratamiento isocéntrico, es justo lo que hacemos. Colocamos, voy a hacer un dibujillo ahí, este es el acelerador. Aquí está la mesa de tratamiento y aquí está el paciente, ¿no? No, pero perdón por mis dibujos de niño de primaria. Pero ¿qué hacemos en un tratamiento isocéntrico? Colocamos el isocentro dentro del paciente. Es decir, que la distancia de la fuente, lo que sería la fuente de radiación, que es esta, le voy a poner ahí fuente, a la superficie del paciente, pues va a depender de qué tan gordito esté el paciente, de qué tan profundo esté el tumor, y la distancia de la fuente al isocentro siempre va a ser la misma, ¿no? Va a ser 100 centímetros. Entonces, la manera de medir el TMR es como cuando hacemos una técnica isocéntrica con un paciente. Y justamente por eso se definió el TMR, porque vinieron los aceleradores lineales y los equipos isocéntricos. Y entonces para hacer el cálculo a mano, había que definir una cantidad que nos dijera la dosis a cierta profundidad, pero que no dependiera de la distancia de la superficie del paciente a la fuente, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar todo esto. Entonces, ¿queda claro cuál es la diferencia entre el TMR y el PDP? ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene duda? La verdad, yo no entendí. No lo sé. Ok. ¿Qué es lo que no quedó claro? Bueno, lo voy a... Creo que Anaí, creo que Anaí no quedó claro. Sí, voy a repetir entonces la diferencia. A ver, vamos a empezar con un ejemplo clínico. Por ejemplo, cuando irradiamos a un paciente con una técnica no isocéntrica o que le llamamos DFP, ¿cómo colocamos al paciente en el equipo? Digamos, este es uy. Ah, caray, algo pasa aquí. Alguien no quiere que haga mis dibujos. A ver, ahí está. Ok, imagínense que ese es el gantry. Aquí tenemos la mesa de tratamiento y aquí está el paciente, ¿no? Entonces, cuando hacemos un tratamiento con técnica de FP, ¿dónde colocamos el isocentro? ¿Habrá alguien se acuerda dónde colocamos el isocentro en una técnica no isocéntrica o DFP? En la superficie, Miguel. Y no, exactamente. Entonces, la distancia de la fuente a la piel del paciente siempre van a ser 100 centímetros, ¿de acuerdo? Sí, Miguel. Ok, ahora, ¿cómo medimos ¿cómo medimos
las curvas de PDP que vimos hace rato, como las medimos, pues les había yo comentado que ponemos debajo del gantry, del haz de radiación, una pecera llena de agua, que es el maniquí. Ponemos nuestro detector aquí y para medir la dosis en profundidad vamos moviendo nuestro detector hacia abajo, de manera que la distancia de la fuente a la superficie del maniquí siempre van a ser 100 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, esta es la misma situación que tenemos cuando irradiamos a un paciente con técnica de FP, ¿no? Es decir, ponemos el isocentro a 100 centímetros y de ahí voy midiendo cuánta dosis llega a diferente profundidad dentro del maniquí. Pero siempre mantengo la superficie del maniquí a 100 centímetros. Es decir, aquí no muevo mi maniquí y lo que muevo es mi detector, ¿no? De radiación. Y es lo mismo que pasa en un tratamiento de FP. Yo no muevo al paciente, solo lo coloco con el isocentro en la piel del paciente y ya así se queda, ¿no? Lo irradiamos y así se queda. Ahora, voy a volver a dibujar el... Imagínense que este es un corte transversal del paciente. No sé, vamos a suponer que aquí están los pulmones y por aquí el corazón, ¿no? Entonces, en un tratamiento de FP, si yo le diera un tratamiento con técnica de FP, entonces yo coloco aquí mi isocentro en la piel del paciente y bueno, la distancia de la fuente a la piel van a ser 100, perdón. Entonces la distancia de la fuente a la piel del paciente van a ser 100 centímetros, ¿no? Y imagínense que voy a dibujar el tumor de verde. Imagínense que este es mi tumor. Entonces yo necesito saber cuánta dosis, es decir, si yo estoy irradiando a mi paciente y le quiero dar, no sé, 2 grays a todo el tumor, necesito saber cuánta dosis va a llegar a esta profundidad, ¿no? Que es a la máxima que llega el tumor. ¿Para qué? Para asegurarme de que con las unidades monitor que le voy a dar, la dosis de prescripción va a llegar aquí a todo el tumor, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuánta dosis va a llegar a esta profundidad? Pues con una curva de PDP, ¿no? En algo así vamos a suponer que este tumor está a 5 centímetros de profundidad. Entonces, yo veo en mi curva de PDP, vamos a suponer que aquí son los 5 centímetros. Y vamos a suponer que llega no sé, el 80% de la dosis máxima, ¿no? Entonces, así yo puedo saber que, vamos a suponer que mi dosis prescrita son 2 grays. Es decir, los 2 grays llegarían aquí a la dosis máxima, pero yo lo quiero dar a 5 centímetros, entonces tengo que darle un 20% más de dosis a la profundidad de dosis máxima para que los 2 grays lleguen a esta profundidad que es la del 80%. ¿Y cómo hago eso? Pues con una curva de PDP, ¿no? Como las que acabamos de ver. ¿Sí está claro? Sí, Miguel. Ok, ahora vamos a suponer que a ese mismo paciente lo voy a volver a dibujar. Ahí están los pulmones y acá el corazón. Y por acá el tumor, ¿no? Ahora vamos a suponer que a ese mismo paciente le quiero dar otro campo lateral con la misma técnica, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular
cuántas unidades monitor le tengo que dar con ese campo. Bueno, si es la misma técnica, el isocentro va a estar aquí, es decir, tengo que ahora que girar el gantry y desplazar al paciente de modo que la piel, aquí donde entra el campo de radiación, quede a 100 centímetros, ¿no? Y ahora el tumor me queda a una profundidad mayor, ¿no? Entonces tengo que ver cuánta dosis llega a esta profundidad a partir de mi curva de PDP, ¿no? Que vamos a suponer que ahora es el 70% porque está más profundo. Entonces, bueno, igual calculo dar una dosis extra para que aquí llegue los 2 grays, ¿no? O sea, le tendría que dar a la profundidad del máximo un 30% más de dosis para que aquí llegue la dosis prescrita. Entonces, si se fijan, si yo diera este tratamiento con esa técnica, pues yo tendría que mover a mi paciente en cada campo, ¿no? Colocarlo de modo que la piel quede en el isocentro, lo cual haría muy complicados estos tratamientos y además eso me daría más probabilidad a cometer un error, ¿no? Entonces, bueno, por eso se inventó la técnica isocéntrica que en ese caso, ¿qué haríamos? Entonces, igual yo tengo otra vez ahí a mi paciente. Cada vez me queda más gordo el pobre. Y ahí está el tumor. Entonces, ¿qué sería lo más práctico? Pues poner aquí el isocentro y si le quiero dar varios campos de radiación, pues no sé, le doy uno, le doy otro por acá, otro por acá, otro por acá, ¿no? Pero la ventaja es que ahí yo no tengo que desplazar a mi paciente, solo lo coloco una vez. Vamos a suponer que con el campo anterior y de ahí solo giro, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que en cada campo la distancia de la fuente a la piel del paciente va a ser diferente, ¿no? Aquí, aquí, acá, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo usar una curva de PDP porque la curva de PDP fue medida a una distancia fuente de la superficie maniquí fija, ¿no? Que no es lo que estoy teniendo aquí. Entonces, ¿qué parámetro tengo que usar o puedo usar para conocer qué porcentaje de dosis va a llegar al tumor y que a la vez sea un parámetro que no dependa de la distancia de la fuente a la superficie? Entonces, bueno, justo es el TMR, porque si se acuerdan, así era como yo medía el TMR, ¿no? Es decir, aquí yo tengo mi haz de radiación y aquí está mi detector. Pero ahora en lugar de mantener fija la distancia fuente-superficie, lo que mantengo fija es la distancia fuente-detector. El detector lo voy a poner ahora en el isocentro a 100 centímetros. Y si quiero medir qué porcentaje de dosis llega a cierta profundidad, pues lo que hago es ponerle más agua al maniquí y dejar ahí mi detector. Que eso es justo lo que estoy haciendo en una técnica isocéntrica con un paciente, ¿no? Es decir, estoy cambiando, igual ahí está el paciente, ahí pongo el isocentro. Entonces en cada campo estoy dejando fijo el isocentro y solo estoy cambiando la distancia de la piel de la piel del paciente hacia la fuente. ¿Quedó más claro así? Sí, Miguel. Sí. Ok, entonces las dos, si yo hago una curva de PDP, ustedes las van a ver prácticamente igual. Perdón, voy a borrar. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una curva de PDP, ustedes la van a ver así. Y una de TMR, esta es PDP. Y esa es TMR. Entonces, las van a ver prácticamente iguales,
no son exactamente iguales, hay una ligerísima diferencia en los valores, pero la diferencia pues es en cómo se mide. Entonces, si yo trato a un paciente con técnica de FP y quiero hacer el cálculo de dosis a mano a la profundidad del tumor, pues uso esta curva. Y si yo trato a mi paciente con una técnica isocéntrica, pues sí uso esta curva de TMR. ¿Sale? Ahora, entonces, el TMR ahora ya no va a depender de la distancia a la fuente. ¿Por qué? Porque esa la voy a mantener fija, ¿no? Lo que voy a estar variando es la distancia de la fuente a la superficie, no al punto de donde está el tumor, ¿no? Entonces el TMR depende ahora solo de esos tres parámetros, de la energía, del tamaño de campo y la profundidad. Este es el TMR y el PDP sí va a depender de estos cuatro parámetros. Sí, porque ahí si estoy variando la distancia de mi detector o de donde estaría mi tumor a la fuente. Uy, borré todo, pero bueno. ¿Sale? ¿Está claro? Ya. Sí, Miguel. Bueno, entonces ya vimos que el PDP depende de la energía, del tamaño de campo y obviamente de la profundidad, ¿no? Entonces, ¿me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, Eric? Ahora sí me escuchan. Sí, Miguel. Así me puedes poner la siguiente, por favor. Ok, gracias. Entonces, bueno, lo que vimos fue cómo varía la dosis en profundidad a lo largo del eje central del campo. Ahora, hay otro parámetro importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a irradiar a un paciente, que es la penumbra del campo de radiación. Entonces, hay dos tipos de penumbra, una que es la penumbra geométrica y otra que es la penumbra física. Entonces, la penumbra geométrica, como su nombre lo dice, pues depende de factores puramente geométricos. Y esa básicamente nos afectaba cuando usábamos una fuente de cobalto, cuando tratábamos con cobaltos. Porque, bueno, aquí tienen un dibujo en el que esta es la fuente de cobalto que tiene un cierto tamaño y estos son los colimadores. Entonces, ¿qué pasaba con el haz de radiación directo, digamos? Entonces, los colimadores me daban un cierto tamaño de campo. Vamos a ver que los fotones que salían directamente, digamos, atravesaban así. Creo que se ve muy poco, le voy a cambiar el color. Es decir, los fotones que salían de los extremos de la fuente directamente hacia el paciente salían así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los fotones que van de un extremo hacia el otro? Es decir, los que van de aquí hacia acá, ay, perdón, los que van de aquí hacia acá y los que van de aquí hacia acá.
Si tomamos los fotones que salen directamente, que son estos y estos, es decir, en principio nuestro tamaño de campo determinado por los fotones que salen directamente de la fuente y atraviesan los colimadores sería este. Ahí se borró. Perdón, estoy teniendo aquí algunos problemillas con el pencil. Entonces va de los fotones que salen directamente y pasan por los colimadores hacia el paciente son estos. Acuérdense que esta es una fuente de cobalto que tiene un cierto tamaño. Y hay otros fotones que van de un extremo hacia el otro colimador, que son estos. Ahí. Entonces, toda esta parte y esta es lo que llamaríamos penumbra física. ¿Por qué? Porque esta es la parte de en la que los fotones llegan directamente al paciente y esta otra es la parte donde no llegan directamente, es decir, que salen de un extremo de la fuente y logran atravesar el colimador opuesto y llegan hacia el paciente, pero como están atravesando más distancia que los fotones que llegan directamente al paciente, bueno, aquí la dosis es un poco menor que en la zona central del campo. Entonces, a esa parte es a la que se le llama penumbra física. ¿De qué va a depender esa penumbra física? Pues de dos parámetros básicamente, del tamaño de la fuente y de dónde están los colimadores con respecto a la fuente. Vamos a suponer que la fuente sea más chica de lo que está aquí. Es decir, que la fuente sea, bueno, la voy a dibujar en rojo mejor. Que la fuente sea algo así. Perdón. Es decir, un poco más chica de lo que está ahí. Entonces, los fotones que atraviesen directamente van a ser estos. Y los que pasen del extremo opuesto de la fuente al colimador opuesto van a ser estos. Entonces, mientras la fuente sea más chica, en principio, la penumbra va a ser, bueno, un poco, creo que mi dibujo no ayuda. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a hacer un poco más chica. Entonces, estos fotones vienen aquí directamente y estos acá. Entonces, en principio, mientras más chica es la fuente, la penumbra física va a ser también un poco menor. Si yo aumento el tamaño de mi fuente, la penumbra física va a ser mayor. Otro factor que contribuye es qué tan lejos o cerca están los colimadores de la fuente. Si están más cerca de la fuente, por ejemplo, aquí lo voy a poner estos acá. Ay, perdón. Vamos a suponer que estos son los colimadores. Entonces, esta parte de las va a pasar así, pero esta va a pasar así. Entonces, aquí está el paciente. Pueden ver que mientras más cerca estén los colimadores de la fuente, la penumbra va a ser mayor. Entonces, en el caso de las unidades del cobalto, ¿cómo se determinaba la distancia a la que iban a estar los colimadores de la fuente? Bueno, iba a ser un compromiso entre el tamaño de la penumbra, porque para disminuir la penumbra yo tenía que poner los colimadores más cerca del paciente. Pero ¿cuál es el problema?
que acuérdense que la fuente también está irradiando los colimadores y de los colimadores radiación dispersa que va a llegar justo hacia el paciente. Entonces, tenemos dos problemas ahí. Uno, el tamaño de la penumbra es mayor si yo acerco los colimadores a la fuente, pero si acerco los colimadores al paciente, la radiación dispersa que le va a llegar, dispersa de los colimadores, que le va a llegar al paciente va a ser mayor. Entonces, bueno, en principio, la distancia a la que estaban los colimadores en un equipo de cobalto, pues era tal que se minimizaba la penumbra y se minimizaba la radiación que llegaba de los colimadores al paciente. Ahora, ¿qué pasa en un acelerador lineal? Pues no hay una fuente como tal, sino que sería como que el tamaño del haz que incide sobre el blanco, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que es un haz de electrones que tiene apenas unos 2-3 milímetros de diámetro, que incide sobre el blanco y bueno, de ahí se dispersa y ya se hace más grande, ¿no? Pero como tal, en un acelerador, pues la fuente sería puntual, ¿no? Entonces, básicamente no hay una penumbra geométrica como tal. La penumbra que hay en un acelerador es física y esa va a depender básicamente pues de la energía del haz de radiación. Entonces, ¿está claro aquí cuál es la penumbra geométrica? A mí me quedó duda, o sea, entendí lo de la penumbra física, pero, o sea, lo que yo entendí, y no sé si esté bien, es de que la penumbra geométrica es lo que no está en relación o directamente con paso al colimador, pero no sé. Al revés, la penumbra geométrica es la que depende de la geometría, como su nombre lo dice, del equipo, ¿no? O sea, la geometría me refiero a el tamaño de la fuente y a qué distancia están los colimadores de la fuente. La penumbra física va a depender de parámetros físicos de las de radiación, como la energía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otra vez, esta que vimos aquí, la que está en el dibujo y que depende de la fuente y de los colimadores, es la geométrica. En el caso de un acelerador, prácticamente no va a haber penumbra geométrica porque, como les comentaba, la fuente de radiación pues es puntual, no es muy pequeña. Entonces eso hace que la penumbra geométrica pues sea despreciable, ¿no? Sea muy pequeña. Porque se acuerdan que vimos que mientras más pequeña es la fuente, la penumbra geométrica es menor también, ¿no? Entonces, en una fuente puntual, pues la penumbra geométrica es prácticamente despreciable, ¿no? Y en un acelerador, pues la fuente sería puntual, ¿no? En el caso de la penumbra física, que esa es la que nos va a importar y nos va a afectar en un acelerador lineal, depende de la energía de la radiación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos va a dar la penumbra física en ondas de radiación? Pues la dispersión lateral de las partículas que se van a generar en el paciente o en el maniquí. ¿Le podremos poder avanzar a la siguiente, por favor? Ok. Entonces, aquí vemos un ejemplo de curvas de isodosis. Estas son, bueno, para que entiendan cómo están esas curvas, todo ese cuadro gris es agua o es el paciente, como lo quieran ver, y el haz de radiación viene desde arriba, ¿sí? Así viene el haz de radiación. Y estas son curvas de isodosis, ¿no? Está la del
Por ejemplo, esta verde vamos a suponer que es la del 90% y esta roja va a ser la del 10%, ¿no? Entonces pueden ver que la dosis tiene una cierta dispersión lateral. Si yo viera, por ejemplo, esto, voy a dibujar un perfil del haz de radiación. Estos son los ejes. Este es el eje central del haz de radiación. Entonces, si yo dibujo mi perfil, va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, aquí donde está el centro del haz va a ser más o menos el 100%. Y luego, ya acercándonos al borde del haz, va a empezar a disminuir la dosis. Vamos a suponer que aquí sea el 80% de dosis. Y por acá sea el 20%. Entonces, la distancia, perdón. Voy a cambiar de color. Entonces, la distancia, es decir, en este eje tengo la dosis o el porcentaje de dosis. En el eje, uy, se borró todo. Ahí me está haciendo cosas raras el pencil. Perdón, voy a volver a dibujarlo. Entonces, otra vez, este sería, en este eje vertical tenemos el porcentaje de dosis. Y aquí tenemos la distancia lateral del centro del haz hacia los lados, ¿no? Entonces, este es mi perfil del campo. Lo voy a dibujar un poco más grande. Supónganse que este es mi perfil del campo. Vamos a suponer que es un campo de 10 por 10. Entonces, hacia cada lado mide 5 centímetros, ¿no? 5 para acá y 5 para el otro lado. El eje central es el centro del haz de radiación. Entonces, aquí en el centro del haz está el 100% de dosis. Vamos a suponer que acá es el 80% y por acá el 20%. Entonces, si yo proyecto el porcentaje de dosis hacia mi eje horizontal, que es la distancia, entonces esta distancia, que sería entre el 80% y el 20% de dosis en mi haz de radiación, eso va a ser la penumbra física. ¿Y esa quién me la va a dar o de qué va a depender? Pues básicamente de la energía del haz de radiación. Si se acuerdan, conforme menor es la energía de un haz de radiación, la dispersión lateral de las curvas de isodosis es mayor. Es decir, que la distancia con la penumbra va a ser mayor también. Si aumento la energía de mi haz de radiación, la penumbra va a ser menor. Porque acuérdense que conforme aumentamos la energía, si este es mi fotón y aquí se genera un electrón, si aumentamos la energía, preferentemente los electrones generados se van a ir hacia la dirección del haz. Si la energía es más baja, se van a ir yendo en direcciones pues más laterales, digamos. ¿Está claro esto? Sí, Miguel. Miguel. Ok, entonces, en resumen, la penumbra si nosotros, por ejemplo, irradiamos a un paciente con 2 campos de radiación, bueno, debemos de acordarnos que aquí está un campo y aquí está el otro. Entonces debemos de acordarnos que hay una cierta penumbra, ¿no? Que esa no nos la vamos a poder quitar con nada. La penumbra, el tamaño de la penumbra en un acelerador lineal
más o menos está entre 1 y 2 milímetros, ¿sí? Dependiendo de la energía. Entonces, es decir, si yo viera, igual voy a volver a dibujar mi perfil. Tenemos aquí el perfil de las. Entonces, esta distancia entre el 80% y el 20% para un acelerador lineal, esto es más o menos de 1 a 2 milímetros. En una fuente o en un equipo de cobalto 60, pues andaba rondando el medio centímetro, ¿no? Incluso más. Entonces, bueno, esto es a lo que llamamos penumbra de las en un acelerador lineal, ¿no? Que es la penumbra física y va a estar determinada por la diferencia de la dosis en el perfil de las. La penumbra geométrica, acuérdense, depende del tamaño de la fuente, de los colimadores, y en un acelerador básicamente pues no nos afecta, ¿no? Porque la fuente es puntual. ¿Sale? Y bueno, hay preguntas hasta aquí. Miguel, yo tenía una Sí. pregunta. Cuando calculamos los electrones sobre un Sí. objetivo irregular, lo que no se alcanza a cubrir con un bolus para compensar la irregularidad, ¿también se le conoce como penumbra? Perdón, no te escuché bien. Cuando calculamos los electrones sobre un objetivo irregular, todo lo Sí. que sale de esa irregularidad del objetivo, ¿se le conoce como penumbra? No, en la penumbra solo tiene que ver con la cuestión lateral, los bordes del campo de radiación. Es decir, suponte que tú estás viendo el haz de radiación desde arriba del paciente y tú pones un campo de 10 por 10, tú lo acomodas con el campo luminoso, ¿no? O sea, en el equipo, tú lo que ves sobre el paciente es un campo así de luz, ¿no? Sobre el paciente. Ay, no sé por qué se me estaba borrando aquí. Y lo que ves es algo así, ¿no? Bien definido. Pero si tú pudieras ver el haz de radiación sobre el paciente, lo que verías son los bordes más bien difuminados, no se verían bien definidos. Entonces, a eso es a lo que le llamamos penumbra. Okay. De lo que tú estás hablando es, por ejemplo, cuando tienes una superficie así, ¿no? Vamos a hablar de un paciente de cabeza y cuello, ¿no? Que esos son nuestra pesadilla normalmente, en los que aquí está el mentón, aquí está el cuello y luego viene el tórax, ¿no? Entonces este es el cuello, ¿no? Cuello. Entonces cuando tú irradias así, las curvas de isodosis van a tomar más o menos la forma de la superficie, es decir, y aquí estoy, ay, otra vez se me borró todo. Entonces otra vez este es el mentón, ahí va el cuello y por aquí empieza el tórax. Si tú irradias así al paciente, ese es el campo de radiación, lo que van a hacer a profundidad las curvas de isodosis, pues va a ser esto, ¿no? Si la superficie fuera plana, vamos a poner que fuera así, las curvas de isodosis serían así. Pero esto estoy hablando a profundidad, ¿no? No sé si está claro. Sí, Miguel, ya te entendí. Sí. Oye, Miguel, ¿qué tanto ocupamos esta penumbra para los planes a la hora de hacer o sea, a la hora de hacer la planeación? Se toma, por ejemplo, en algún momento escuché que utilizaban esa penumbra, por ejemplo, en los de cobalto para pues, considerar como parte del el error de la colocación. ¿Aquí también lo Claro. podemos considerar como una extensión del PTB o se toma en cuenta dentro de la planeación o no se calcula ni siquiera? Es que precisamente cuando ustedes ven en la clase de volúmenes de los ICRUS, cuando ven el CTB, el PTB, todo eso, justo la penumbra de las es una de las razones por las que hay que dar márgenes a los volúmenes, ¿no?
porque aunque tú pongas un haz de 10 por entonces tú no vas a hacer un campo de radiación que esté así de 10 centímetros, ¿no? Primero porque sabes que está la penumbra y segundo porque sabes que el tumor se va a mover, ¿no? El paciente se va a mover, los órganos se mueven. Entonces la penumbra es una de las razones por las que tú no dejas tus volúmenes justos, ¿no? Sino que das un margen, que llamas PTB o CTB o lo que sea, que bueno, en realidad es el PTB el que depende de las cuestiones geométricas, tanto del movimiento del tumor como del equipo, y dentro de esos está la penumbra, ¿no? Ahora, cuando había cobaltos, normalmente se hacían los cálculos a mano, muchas No se escucha. creo que me desconecté y no sé si ya me escuchan. Ya, Miguel. Ok, bueno, entonces, bueno, les comentaba ahora que lo hacemos todo con el sistema de planeación, ahí ya podemos ver esto de la penumbra, ¿no? No es necesario hacerlo abajo en el equipo y ustedes cuando delimitan sus PTBs también ya lo consideran, ¿no? Entonces, no sé si hay dudas. Yo tengo una duda, Miguel. Sí, Por ejemplo, cuando se da tratamiento con electrones, por sí. ejemplo, en la órbita, y se le coloca una prótesis de plomo para proteger la pupila, el hecho de que tenga plomo en el campo de tratamiento, ¿eso no le genera dispersión de dosis y eso hace menos cuantificable? O sea, Sí, por supuesto que hay dispersión por el plomo, ajá, pero por eso es muy importante el orden en que tú pongas los materiales que vas a usar en los electrones. Voy a dibujar en esa misma diapositiva. Eso está un poco como que fuera del tema, pero sí es importante que lo sepan. ¿Cómo están hechos los aplicadores para los ojos? Bueno, son algo así. Eh, Perdón, es algo así, ¿no? no se ve, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Sí, ¿En dónde ponemos el plomo? ¿Arriba o abajo? O sea, arriba, aquí o pegado al ojo. es arriba. Ok, bueno. Ese en principio es un error porque si yo pongo aquí el plomo, bueno, lo voy a dibujar en rojo. Si tenemos, ay, este pencil me está traicionando. A ver, va de nuez. Ahí está el aplicador. Ponemos aquí el plomo y ahí viene nuestro haz de electrones. ¿Qué es lo primero que va a ver el haz de electrones? Un poquito de acrílico y luego el plomo, ¿no? Sí.
¿qué pasa con el haz de electrones? Bueno, con la radiación dispersa generada en un medio con alta Z como el plomo. ¿Cómo es? Aumenta la dispersión. Es muy grande, ¿no? Entonces, aquí vamos a generar radiación dispersa. Aquí se van a detener los electrones, pero vamos a generar mucha radiación dispersa, que esa va a llegar al ojo del paciente. ¿Cómo debería estar esto? ¿Cuál debería ser el orden? Pues precisamente al revés, ¿no? Entonces, tenemos aquí otra vez el aplicador. Y acá debería estar el plomo. ¿Por qué? Porque lo primero que van a ver los electrones va a ser el acrílico. Entonces, en principio, en el acrílico, los electrones van a perder energía. Y la idea es que cuando lleguen al plomo, pues en principio ya se hubieran detenido y aquí en el acrílico se va a generar igual radiación dispersa, pero mucho menos que la que se genera en el plomo. Y el plomo sería para atenuar la radiación dispersa, los fotones generados en el acrílico, no para detener a los electrones. Entonces, de hecho, no sé si algunos de ustedes recuerdan cuando, bueno, lo sé, tú, Víctor, creo que no fuiste, pero cuando fuimos al LIAC a ver el haz de interoperatoria con electrones, ¿se acuerdan que eran unos discos así que eran blancos y tenían una parte de plomo y luego una parte de acrílico, que es lo amarillo? Entonces, ¿se acuerdan que la parte de acrílico pues iba siempre hacia el haz y el plomo va hacia el paciente? ¿Por qué? Porque el plomo no es para blindar a los electrones, sino para blindar la radiación dispersa generada por los electrones en el acrílico. Ok. ¿Sí? Sí, Miguel. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, bueno, si están usando aplicadores así, están mal. Lo primero debe ser el acrílico y después el plomo, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, Miguel. No, Miguel. Bueno, pues entonces creo que aquí le dejamos por hoy y espero que ya en la siguiente clase podamos hacer un cálculo a mano para ondas de fotones, ¿no? Sí. Hecho, Miguel. Bueno, pues gracias. Gracias. Ay, buen día. Tengo mucha